Hola, hoy vamos a crear una automatización para responder ante un correo recibido en Outlook y posteriormente procesarlo con inteligencia artificial para crear, analizarlo y crear un informe sobre estos resultados, creando, pues en este caso, un documento de ejemplo en Google Drive. Usaré Zapier en su web. Después de registrarnos e iniciar sesión, veremos aquí a la izquierda un menú donde podemos crear un nuevo Zap y nos aparecerá esta pantalla. Aquí, pues fijaos que en el ejemplo nos pone que podemos usar una inteligencia artificial como Copilot y tenemos también diferentes recuadros que significan acciones o eventos, ¿vale? En este caso un trigger, un evento, un disparador de un evento. Y entre otros, pues cuando hacemos clic, pues podemos poner o bien aplicaciones o bien control de flujo para retardos, bucles, etcétera. Y además de otras utilidades para gestionar, ya digo, todo tipo de aplicaciones y conectarlas entre sí. En este caso, pues nosotros crearemos una automatización donde lo primero que haremos será crearnos un nodo con Microsoft Outlook y tendremos que configurarlo. Para configurarlo, pues conectaremos con nuestra cuenta, con nuestras credenciales. Necesitamos la cuenta, el usuario y contraseña o algún medio de autenticación y un disparador del evento, es decir, que queremos que dispare nuestro evento. En este caso podemos que cuando se inicie, por ejemplo, un evento en el calendario o cuando haya un nuevo contacto, es decir, cuando creemos un nuevo contacto en Outlook, pues podremos hacer una serie de pasos con otras aplicaciones. En nuestro caso concreto va a ser cuando haya un nuevo correo, un new email, y lo configuraremos para que cuando haya un nuevo correo, pues hagamos posteriormente alguna otra acción. Yo tengo aquí el diseño ya hecho. Fijaos que en el primer nodo, pues aquí en Setup, lo que hago es cuando haya un nuevo attachment, en este caso es porque no quiero que se produzca el evento cuando entre el correo solo, sino cuando haya un nuevo fichero adjunto, porque lo que vamos a hacer es recuperar de un correo nuevo que entre en Outlook un fichero Excel para leer su contenido, analizarlo y crear un nuevo documento en Google Drive. En la configuración, pues pondremos, cuando hacemos clic, nos saldrán varias opciones. En nuestro caso, bandeja de entrada, cuando haya un nuevo fichero adjunto en la bandeja de entrada de Outlook. Y además, en el caso de Zapier, nos viene con un test muy útil para que hagamos una prueba de cada uno de los pasos. En esta parte test, pues como en mi correo tengo configurado un nuevo correo, me he enviado un correo a mi cuenta de Outlook con un archivo adjunto, en este caso un Excel, pues me aparecen pues, ejemplos de cuentas de correo. Acordaos de que ahora mismo estamos desde aquí de Zapier conectados a Outlook y por tanto tiene acceso y puede recuperar correos nuevos, en este caso nuevos correos con ficheros adjuntos. Entonces, bueno, podemos ir clicando aquí abajo en el botón para ir haciendo los test, fijaos hasta que salga en verde. Y a continuación, bueno, para crear un nuevo paso podemos pulsar en Add Step. Yo ya lo tengo creado, pero voy a simular que creo un paso. Imaginaos que ahora ese correo, pues lo que tenemos que hacer es, eh, quiero cargarlo en Google Drive, por ejemplo, ¿no? Tener el correo o el fichero adjunto en Google Drive. Es decir, ese fichero de Outlook inicial, puede ser un Excel, ya digo, pues cargarlo, por ejemplo, en Drive, ¿no? Para luego procesarlo. Pues crearíamos un nuevo nodo, un nuevo paso, y aquí en acción, pues lo que haríamos sería elegir lo que queremos hacer con él. Por ejemplo, si yo lo que quiero es usar Drive para guardar ese fichero de Excel en Drive, pues clicaría aquí en Drive y ya completaría sus campos aquí a la derecha. Bueno, este lo voy a borrar porque ya lo tengo abajo. Delete, really delete y
me quedo con el que tengo, ¿vale? En este caso, pues tenemos que lo que quiero hacer con ese fichero es cargarlo en Drive, es decir, guardarlo en Drive, en la nube. Entonces, bueno, hacemos más o menos los pasos de la primera parte de la configuración. Conectamos también con nuestra cuenta de Google o la cuenta de la aplicación en la que estemos. Y en este caso, en los eventos, las opciones de los eventos, pues he buscado una que es Upload File, es decir, subir el fichero, guardar el fichero. Nos viene con una serie de acciones, como moverlo en Drive, podemos mover un fichero de una parte a otra, de una carpeta a otra, etcétera, crear unos nuevos, copiar, etcétera. Una serie de acciones que tienen que ver en este caso con la aplicación Google. A nosotros nos interesa el de guardar en la nube, en Google Drive, y en la configuración, pues de forma sencilla, conforme vamos clicando en estos campos, pues nos van apareciendo opciones. En este caso, pues las carpetas que tengo dentro de Drive, lo analiza, no tengo que yo ponerlo a mano, y elijo, selecciono la carpeta de mi Drive. En este paso sí que hay que indicar de qué fichero se trata, es decir, qué fichero vamos a subir. Y para esto tiene en cuenta datos de pasos anteriores sobre todo. Con lo cual, nosotros cada una variable dice que pongamos la barra. Y cuando ponemos la barra, nos aparece todas las variables, todos los elementos del paso anterior. El paso anterior era el de Outlook, lo que aparece aquí, pero del fichero no me interesa su nombre, no me interesa su ID o su tamaño, sino que me interesa el fichero en sí. Entonces selecciono File y lo dejo marcado como File, porque este es el fichero que yo voy a guardar en. No voy a convertir el documento, solo lo voy a guardar, con lo cual lo de convertir a documento en Word. Sí que le podemos poner un nombre de fichero, algo que sea descriptivo de la información y la extensión bastante importante, ¿vale? La extensión porque es cómo crear el fichero. A continuación, en test, pues nos da los datos de entrada, el fichero en sí, en este caso de aquí, que es el fichero del Excel, y bueno, nos da otra serie de información como la extensión, el nombre, bastante importante, la carpeta del Drive. Y bueno, esto solo sirve, esto lo genera automáticamente y sirve para eh, comprobar, ¿no? Y que al final nos aparezca aquí el tic verde, haga el test y funciona. El siguiente paso es decir, me llega un correo, tiene un fichero de Excel adjunto, yo cojo el fichero de forma automática aquí y lo guardo en Drive con este nombre, acordaos el de informe correo subido a Drive, y en el siguiente paso voy a utilizar Sheets porque lo que voy a crear va a ser un spreadsheet, voy a crear una representación de la información, en este caso una tabla que hay dentro del fichero. Para que os hagáis una idea, pues este sería el correo que llega, sea una vez que ha llegado, lo envío desde otra fuente, de otro correo, y este de aquí pues es el informe adjunto, en este caso una tabla muy sencilla con dos tablas, con dos columnas, con dos filas, y que nosotros vamos a querer automatizar, ¿vale? Que de forma automática, en cuanto entre ese correo con ese Excel, pues lo procesa. Lo va a guardar en Drive, va a leer el contenido, que es el paso en el que estamos. En este caso, una función muy útil, create spreadsheet. Y en la configuración, pues le pondremos el título, que en este caso es uno que elijamos nosotros, descriptivo. Y aquí en el spreadsheet to copy, este sí que elegimos de los pasos anteriores, la salida de los pasos anteriores, la variable, ¿no? En este caso, si nos vamos al paso anterior, la variable le pusimos, si os fijáis en el data output, un nombre de informe, con lo cual aquí en configure, pues elegimos ese. Este sería el resultado final. Y ya antes, pues comprobamos que todo ok, vamos pulsando continuo, continuo, continuamos. El siguiente paso, una vez que tenemos esa tabla, pues queremos obtener todas sus filas y columnas. Con lo cual, también con la aplicación Sheets de Google, eh, utilizamos la acción Get Many Spreadsheet Rows, es decir, obtener muchas filas de la tabla, ¿no? En la configuración, pues todo esto generado con búsqueda, le decimos la hoja, en este caso la hoja 1, no Excel, esto lo podemos modificar.
queremos que lea todo, todas las columnas, bueno, en este caso de la A a la Z, y 10 filas, ¿vale? Podemos poner muchas más, por lo menos que lea donde haya preestablecido. El formato de salida, pues en este caso yo he elegido todo, ¿no? Que viene, es decir, filas, quiero las filas, quiero un formato también JSON, con separados por comas, dos puntos, etcétera. Y al final lo que nos va a hacer va a ser que cuando introduzcamos esto, fijaos que ya la entrada la procesa y lee todas las columnas y filas, pues la salida sea esto que vemos aquí. Es decir, todo separado ha leído el contenido del Excel y lo tenemos aquí, lo ha procesado. En diferentes formatos. Fijaos, este de aquí sería el JSON y con filas y columnas. Con esa información que tenemos de salida de este nodo, vamos a crear otro nodo que sea una inteligencia artificial, en este caso que proporciona Zapier, ya configurada, ¿vale? Y le pondremos un evento, podemos extraer contenido de una URL, en nuestro caso es analizar y devolver datos. Va a analizar la salida de antes, que os he enseñado, con ya el contenido en texto, en formato que os he enseñado, y va a analizar lo que nosotros le pidamos con esa información. Es decir, este nodo de inteligencia artificial le decimos que actúe como un asistente virtual experto en análisis y síntesis de documentos y que analice los datos estos de entrada, que fijaos tenemos aquí. Aquí pondremos en los campos de entrada el nombre que nosotros queramos, pero aquí sí que tenemos que poner la salida del anterior. Voy a hacerlo otra vez con una barra y fijaos que automáticamente me sale la ventana. El último paso, pues yo quiero todos los, todos los campos y por tanto le pondré todos los campos, ¿no? Fijaos que aparezca la información que queremos. Bueno, esto podemos, aquí pulsando en iniciar el builder, el constructor, podemos decirle incluso que mejore, con este botón de aquí, mejore nuestro prompt, que es lo que he hecho yo, y de las cuatro frases que quería para analizar, ¿no? esa información y me dé unas conclusiones, en este caso la IA, pues me lo ha optimizado y le he añadido un rol, un contexto, etcétera. Además, aquí podemos elegir el modelo, en este caso he elegido uno gratuito y que está incorporado y ya configurado con Zapier. No tenemos que introducir una clave. Y una vez que tenemos configurado nuestro nodo, pues lo que haríamos sería probar para el siguiente paso, ¿no? Vamos aquí en el de IA, configuramos el campo de salida, bastante importante. Y si, bueno, aquí en este caso dice que si devuelve un array de objetos, en este caso no, es un texto plano, con la prueba, ¿no? En este caso los datos de entrada sería el propio prompt de la IA, los datos como el nombre del Excel, el contenido del Excel, y lo que va a hacer es con este prompt la IA va a recoger estos datos y hacer lo que pone el prompt, es decir, analizar, crear una síntesis y devolver, pues en este caso, fijaos lo que hace la IA, devuelve un texto como este, ¿vale? Analiza y nos da las conclusiones, ¿vale? El análisis revela, por ejemplo, dos entradas, Miguel, con una edad de 42, etc. Esto lo ha hecho la IA y lo hará de forma automática, es decir, recibe el Excel y al final da un análisis, ¿vale? De resultados. Y además, bueno, he creado otro, pues para con ese análisis que cree un documento en Google Drive, ¿vale? En un Drive que nosotros le especifiquemos. Fijaos que en este caso el evento es crear un documento de texto. Tenemos un texto creado que nos ha devuelto el nodo anterior con IA y queremos que lo convierta, cree un documento a partir de eso. Configuramos los datos del Drive. Importante que la salida sea, perdón, el documento que va a leer. Y con el que va a crear el documento en Docs, que sea este, le ponemos dónde lo va a crear, en qué carpeta incluso, qué tipo de documento y ya hemos terminado. En nuestro caso, comprobamos también en el test que los datos de entrada son el contenido de ese documento que va a crear y la salida, pues el propio documento, ¿no? En la ruta. Una vez hecho esto, pues ya nos faltaría probarlo, es decir, mandar un correo
a la dirección que hemos configurado. Yo he simulado que es el correo de otra persona y en este caso, pues toda la información que pongo aquí es de la empresa o del correo cuentas que queramos configurar. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, lo que hay que hacer sería probarlo enviando un correo externo a nuestra cuenta de Outlook que hemos configurado y comprobar que se crea ese documento en Drive, ¿vale? Con el análisis del fichero Excel que hemos enviado por correo. Y como veis, al enviar el correo y que llega a nuestra bandeja de entrada, se crea un fichero este de aquí desde Drive, que tenemos puesto ya así la configuración, podemos poner el nombre que queramos, y el análisis, las conclusiones que hemos puesto que nos haga la inteligencia artificial, nos ha creado ese texto, esas conclusiones con el documento en Drive. Es decir, todo esto de forma automática y se ha creado solo, se ha generado solo a partir del envío, de la recepción de un correo.